amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que da. A mi ser su amor ha dado la libertad. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que da. A mi ser su amor ha dado. Como el de Cristo, no hay amor como el amor que da. A mi ser su amor ha dado la libertad. Gloria al Señor por el Hijo, palabra, amor de Dios. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor ha dado la libertad. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor. Su amor ha dado la libertad. Cántalo más fuerte, dile. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que da. A mi ser su amor ha dado la libertad. La libertad. Con Dios en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás y habla con Dios. Esa es la manera de orar y de acercarnos a Él. Señor, no hay un amor que se parezca a la forma en la que tú nos has amado. Una manera maravillosa en que te despojaste a ti mismo y viniste a tomar una forma de siervo para entregarte por cada uno de nosotros, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Jesús, porque tu amor no es solamente de palabras, sino es un amor de hechos.
Es un amor que a través de tu entrega, de tu sacrificio y del cuidado que tienes para nosotros día tras día, queda comprobado tu amor inquebrantable para tu pueblo, Señor. Esta mañana, Jesús, queremos agradecerte ese amor maravilloso y a través de ese amor darnos la libertad del pecado. Soltaste las cadenas que nos ataban al pecado, a los vicios, a la soledad, a los malos pensamientos, a la tristeza, a la depresión, y pusiste alas en nuestro espíritu para poder levantarnos espiritualmente y llegar contigo hasta tu trono, Señor. Esta mañana queremos decirte que eres nuestro gran amor, que queremos, Señor, así de la manera en la que tú nos amas, nosotros amarte a ti y entregarte nuestras vidas. Gracias, Dios, eres nuestro único amor. Mi único amor, oh Jesús, eres para mí. Mi Dios, mi Rey y Señor, en quien confiaré. Sé que tu fidelidad me sustentará. Por más que intente buscar, no habrá nadie como tú. Nada deseo en la tierra, solo tenerte, mi Señor. Ante ti, a tus pies, traeré cada día mi adoración. Solo a ti te daré toda mi vida sin condición. Quiero acercarme a ti para oír tu dulce
Sabes, a todas las personas que te aman les gusta que tú también se los digas. Así que es una oportunidad hermosa de que tú le digas a Dios: Dios, yo también te amo. Sí, Señor. Yo sé que tú me amas, pero sabes que yo también te amo a ti. Eres mi amor, eres mi sustento, eres mi necesidad y eres mi anhelo. No pierdas la oportunidad de decírselo a Dios. Él quiere escucharlo de tu boca, Él quiere escucharlo de tu corazón. Acompáñame a leer en la carta a los Filipenses, el capítulo número 3. Vamos a leer un par de versículos, el versículo 7 y el versículo 8. Repito, Filipenses 3, 7 y 8. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Con la finalidad, dice el versículo 10, de conocerle. Aleluya. Hermanos, si el tiempo regresara y yo volviese a nacer, volvería a entregarle mi vida a Cristo. El tiempo se me ha ido. Quizá no tengo el mismo vigor de antes. Quizá la edad adulta es la que vivo actualmente. Pero sabes, si volviese a ser joven, volvería a entregarle mi juventud, mi energía, mis fuerzas, todo por conocer a Cristo. Él entregó su vida por ti. Vale la pena que tú también entregues tu vida por conocerlo a Él. Cristo vale la pena. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, mi Jesús, a ti. Por conocerte, mi Jesús, a ti. Toda mi juventud, Dile al Señor con todo tu corazón, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor. toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Haz esta canción una oración de entrega para Él. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, mi Jesús, a ti. Por conocerte,
La oración es un ingrediente básico de la vida cristiana abundante. La oración es un ingrediente básico en la vida cristiana abundante. Oremos. Señor, este regalo que nos has dado de la oración queremos aprovecharlo cada día, a cada momento. Ahora mismo, Señor, que estamos orando a ti, queremos pedirte que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos des la fortaleza, la respuesta, la alegría, la calma que nuestra alma necesita, Señor. Según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos hoy, responde, Señor, a esta oración y tráenos tu presencia a nuestro corazón. Ayúdanos a hacer efectivo, Señor, este regalo que nos has dado, que es la oración. Ayúdanos a aprovechar, Señor, la oración como parte de nuestra vida para que tengamos una vida abundante, una vida victoriosa. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Usa este tiempo en que escudriñaremos tu palabra para que nos motive, Señor, nos anime, nos aliente, nos confirme la necesidad que tenemos de orar. En tu nombre precioso hemos orado, Señor Jesús. Amén. La oración es un ingrediente básico en la vida cristiana abundante. Así como en una receta, dependiendo de lo que se vaya a preparar, hay ingredientes que son básicos y hay otros que se pudieran modificar. Hay ingredientes que necesitan necesariamente, válgame la redundancia, estar en una receta y llevar las cantidades adecuadas porque es lo básico de esa receta. Si hablo, por ejemplo, de un pie de limón, de ese postre que a muchos nos gusta, pues el limón es esencial, es un ingrediente básico. Después, lo otro pudiera estar o no estar. Puedo endulzarlo con lechera, o puedo ponerle la leche evaporada, o puedo añadirle un queso Filadelfia o no, pero el limón es un ingrediente básico en la receta del pie de limón. Bueno, así hay ingredientes básicos en cada receta. Si hablamos de la vida cristiana, que aunque no hay una receta exacta de la vida cristiana, sí hay ingredientes básicos, ingredientes infaltables en la vida del creyente si queremos tener una vida abundante. Uno de ellos es la oración, un tema que a mí en lo personal me gusta mucho hablar de él, pero también es un tema que ha sido parte de mi vida, al menos de los últimos 20 años o más, de los últimos 24, 25 años de mi vida. Ha sido un ingrediente básico que me ha ayudado, que me ha fortalecido, que me ha servido para poder crecer espiritualmente, para poder conocer más a Dios, para estar más cerca de Dios. Es por eso que en la vida cristiana puedo considerar que un ingrediente de los básicos para tener una vida abundante es la oración. No tengo que decir mucho acerca de la oración. Creo que muchos hombres en la vida han hecho alusión acerca de la oración. Hay frases famosísimas como: cuando trabajamos, trabajamos; cuando oramos, Dios trabaja; o el hombre es más grande cuando está de rodillas; o muchas otras frases acerca de la oración, porque es un tema prioritario en la vida del creyente. Es un ingrediente básico, infaltable. La oración como esa comunicación que tengo con Dios, como ese hablar y escuchar, porque la oración también es escuchar, esa comunicación, esa comunión, esa plática, ese hablar y escuchar con Dios, me hace tener más fortaleza en mi espíritu, me hace estar más fuerte, me hace ser más sólido en cuanto a mi relación con Dios y también en cuanto a mi manera de vivir en este mundo. Esa comunicación con Dios, verbal o de pensamiento, o como se le quiera conceptualizar a la oración, es necesaria en la vida del creyente para que tengamos esa vida en abundancia que Jesús nos prometió. Tenemos una gran y profunda necesidad de orar nosotros los cristianos, y hoy creo que hoy es súper necesaria la oración. En medio de este mundo que se acaba a pedazos, que se desquebraja a pedazos, en medio de estos conceptos filosóficos que confunden muchas veces nuestra mente y nuestra fe cristiana, necesitamos orar, necesitamos estar fortalecidos. El enemigo con su ejército ha traído un sinnúmero de tentaciones, de obstáculos, de cosas que quieren interrumpir tu relación con Dios, que quieren que tú abandones tu vida cristiana, que quieren terminar con tu relación personal con Dios.
Y estos ejércitos que el enemigo ha levantado cada vez son más y mayores y cada vez capturan más aún a la iglesia de Jesucristo. Pero tú y yo tenemos un arma poderosa que es el arma de la oración para ser vencedores en el nombre de Jesucristo. Charles Spurgeon, un gran hombre de oración, dijo que la oración es lo que mueve los nervios finos de Dios, de la omnipotencia de Dios. Y entonces al yo orar y mover esos nervios finos de Dios, Dios responde, y Dios responde con poder. Uno de los grandes hombres de Dios, Juan Knox, en Escocia, en su casa, dejó manchas en una parte de su casa de todo el tiempo que oraba. Las manchas de sus rodillas estaban sobre el piso de su casa. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Creo que a lo largo de sus cartas nos queda clarísimo que era un hombre de oración, y en la oración tenía experiencias con Dios profundas. El apóstol Pedro era un hombre de oración, lo encontramos varias veces en el libro de los Hechos orando. La iglesia primitiva, una de las prácticas que más practicaba, que más realizaba, era la oración. Nuestro mismísimo Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de la importancia y de la necesidad de la oración. Porque la oración, amigos, hermanos, la oración es necesaria en la vida del creyente. La oración es necesaria en la vida del creyente. La oración es necesaria. Primero, para ser salvos necesitamos orar. El libro o la carta a los romanos que el apóstol Pablo escribe, una carta muy profunda. En el capítulo número 10, en el versículo número 9, quiero que me acompañe ahí para leérselo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, confesar con la boca nuestra fe, eso es orar. La oración es necesaria para ser salvo. Si avanzo más adelante al versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare, la invocación, invocar a Dios es a través de la oración. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La oración es necesaria en la vida del creyente para ser salvo. Pero no solamente para ser salvo es necesaria la oración. Nuestra vida de oración no termina cuando terminamos nuestra oración de confesión, que algún día alguien nos guió para que la orásemos. No, ahí comienza nuestra experiencia cercana con Dios, en donde la oración es un ingrediente básico, infaltable en una vida cristiana abundante. La oración es necesaria en la vida del creyente, en segundo lugar, para ser vencedores. Es necesaria para ser vencedores. Jesucristo dijo a sus discípulos, Mateo 26, creo que es un pasaje bastante conocido, lo he predicado yo bastante. Ahí en Mateo capítulo número 26, cuando está Jesús orando en el Getsemaní y le pidió a sus discípulos que oraran con él, en el versículo 41, cuando Jesús regresa y los encuentra dormidos, él declara esto que creo que debemos tomar usted y yo para nosotros, porque la oración es necesaria en la vida del creyente para ser vencedores. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pastor, por más que me esfuerzo, no puedo vencer esta tentación, es más fuerte que yo, este hábito, este pensamiento. Oh hermano, lo que usted necesita es orar. Siga el ejemplo y siga el consejo de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Hay una tentación que llega, no es en el momento en que te llega que debes de orar, es antes, durante y después que debes de orar. Tu vida debe ser una vida de oración, porque si tú estás velando y orando, entonces tu espíritu está más fortalecido y puedes ser un vencedor en la vida cristiana. Puedes vencer sobre las tentaciones que el enemigo o la carne te pongan. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación.
De la misma manera el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 6, cuando hace el desglose de la armadura cristiana se usa para pelear en contra de las fuerzas del enemigo y de las fuerzas del mal. Aquellas fuerzas que quieren romper mi relación con Dios, que quieren deshacer mi relación con Dios. Ese enemigo y esos demonios y esas tentaciones que ponen, nosotros debemos estar listos para guerrear contra ellos. Y Pablo pone una armadura completa: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada del espíritu, los pies con el apresto del evangelio, etcétera. Pero llego al versículo 18 y Pablo es enfático y claro también al recordarnos lo necesaria que es la oración. Dice el verso 18, estoy en Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, velad y orad para que no entréis en tentación. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y Pablo dice, y velando. O sea, las mismas dos palabras, velad y orad, que Cristo dijo en Mateo 26:41, Pablo las repite: orando en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia. Debemos ser perseverantes en la oración. La vida del creyente debe ser una vida de oración. El ingrediente básico para una vida abundante en la fe cristiana, uno de ellos es la oración. La oración es necesaria para ser vencedores. No solo es doctrina lo que necesitamos la oración. En tercer lugar, la oración es necesaria en la vida del creyente para crecer espiritualmente. Quedó en verso sin esfuerzo. La oración es necesaria en la vida del creyente para crecer espiritualmente. Muchos creyentes se estancan en cuanto a su fe, su relación con Dios. Permítame usar esta frase: su experiencia con Dios. Y se estancan en muchas de las ocasiones porque les falta oración o dejan de orar por alguna razón. La Biblia nos insiste que nunca debemos de estancarnos en cuanto a nuestra experiencia con Dios. Dios nos ha llamado a crecer y crecer y crecer y no dejar de crecer hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, la estatura de Cristo. De tal manera que si aún no llegamos tú y yo a esa estatura de Cristo, aún nos falta por crecer. Y sabes, una de las cosas que tú puedes usar para crecer espiritualmente, esa es la oración. Porque la oración en la vida del creyente es útil para crecer espiritualmente. Primera carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe, y quiero que me acompañe ahí unas cuantas páginas más adelante de la carta a los Efesios, en el capítulo número 5, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Yo sé que usted se sabe el versículo 17 y cree que solo ese es el que voy a mencionar: orad sin cesar. Sí, pero si yo nada más tomo ese versículo 17, pues como que no entiendo como para qué. O sea, orad sin cesar, o sea, todo el tiempo tengo que orar. Sí, es un consejo, es algo que es necesario en la vida del creyente, no dejar de orar. Pero ¿para qué? No es lo único que tenemos que hacer. En la receta de una vida abundante hay muchos otros ingredientes, pero la oración, uno de los ingredientes más abandonados hoy por hoy, es esencial, es necesaria para una vida abundante y para que tú puedas crecer espiritualmente. Está bien que te congregues, ese es otro ingrediente para crecer espiritualmente. Está bien que tengas un ministerio, es correcto que vayas a un grupo de casa. Está bien que leas las escrituras para que te hagan crecer, porque es la leche espiritual no adulterada. Pero la oración también es parte de ese crecimiento espiritual, de un encuentro personal con Dios, en donde tú le hablas y en donde Él te contesta, o en donde Él te habla y tú le contestas. El apóstol Pablo, y permítame leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, le voy a leer desde el versículo 12 para tener el contexto completo en donde aparece orad sin cesar. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, o sea, pastores, líderes, etcétera, y que los tengáis en mucha estima. Aquí me voy a aprovechar: ténganos en estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, o sea, no solo háganle caso a sus pastores y a sus líderes, sino también es necesario que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Oh, qué importante es esto.
Y luego dice el verso 15, este es el contexto, está hablando de los ociosos, o sea, ahí podemos aplicar al que no ora, o de los que tienen poco ánimo. Cuando alguien tiene poco ánimo, regularmente ora poco, etcétera. Pero dice el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Sigue con los consejos. Amen a sus pastores y a sus líderes, ténganlos en alta estima. Si hay algún ocioso, si hay alguien de poco ánimo, aliéntenlo, levántenlo. Miren que hagan las cosas buenas entre ustedes. Y luego viene el verso 16, estad siempre gozosos. Y luego aparece el verso 17, orad sin cesar. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Es que, hermano, la oración y el gozo van de la mano. Cuando a usted le falte gozo, ore más, y ese gozo del Señor le va a hacer despertar a una nueva visión de la vida. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Pero no es lo único, quiero ir a todo el contexto posterior hasta el versículo 23. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, amen a sus pastores, alivianen a los que se desaniman, hagan lo bueno entre ustedes, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias, sean agradecidos con Dios. Verso 19, no apaguéis al espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz. ¿Para qué es todo esto? En donde está la oración, ¿para qué es todo esto? Para que el Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, para que cuando el Señor venga por nosotros, nos encuentre preparados. En donde la oración es un ingrediente básico. No puedo abstenerme de toda especie de mal si no tengo una vida fuerte de oración. Porque es a través de la oración, Jesús lo dijo, que me fortalezco, velad y orad para que no entréis en tentación. Es a través de la oración, dijo Pablo, orando en todo tiempo y velando en esto con toda perseverancia, en donde me siento fortalecido para usar la armadura y defenderme en contra de los embates del enemigo. Y al estar siendo victorioso y victorioso y victorioso, voy creciendo espiritualmente para ser guardado irreprensible para la venida de mi Señor Jesucristo. La oración es necesaria si quieres santificarte más, si quieres que Dios se mueva más en tu vida, si quieres crecer espiritualmente. La oración es necesaria para que crezcas espiritualmente. Y si algo me falta en cuanto a la oración, que tiene que ver unos con otros, la oración es necesaria en la vida del creyente para tener valor en la obra del Señor. Hay mucha gente que se acobarda cuando se trata de ser valiente en la obra del Señor. Hay muchos de los que me están escuchando que Dios les ha dicho: háblale a ese compañero de trabajo, viene en necesidad, háblale del evangelio de Jesús. Y comenzamos a dudar y a decir: ¿será? Bueno, al rato. Y a veces ese rato nunca llega y desobedecemos porque nos falta valor para hacer la obra de Dios. ¿Cuántos cristianos se han escudado diciendo: no, yo la evangelización me da miedo porque si me preguntan cosas? Y entonces viven vidas ellos mismos limitándose a algo que Dios quiere hacer a través de nosotros. La mies es mucha, los obreros pocos, y Dios está llamando obreros fieles, para que así entonces nosotros, como obreros fieles y llenos de Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra, de estar siempre gozosos, no apagar el espíritu, como lo acabamos de ver en el crecimiento espiritual, entonces a través de esa oración y de esa comunión con Dios, yo pueda sentirme con mayor valor para hacer la obra de Dios. El mismísimo Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, es decir, hacer la obra de Dios a la cual había venido, se fue y se retiró a ayunar y a orar 40 días al desierto. ¿Se acuerda? El mismísimo Señor Jesús. Cuando la iglesia primitiva comenzó a ser perseguida, estoy en el libro de los Hechos, comenzaron a predicar, gente, miles se convirtieron. Los líderes religiosos no estaban contentos porque se estaban yendo del judaísmo al cristianismo.
Y entonces convocaron a Pedro y a Juan, estoy en Hechos capítulo número 4, ¿se acuerda? Y los amenazaron y los maltrataron y les dijeron: no queremos volverlos a oír acerca del nombre de Jesús. Cuando Pedro y Juan salieron de ahí, fueron con la iglesia. Válgame entender, la iglesia estaba reunida orando por ellos. Y cuando llegaron, tocaron a la puerta, les platicaron, les dijeron: ¿saben qué? Nos fue medio mal porque nos dijeron que ya no, que ya a la próxima sí nos van a dar cuello. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia no se lamentó y no dijo: bueno, no, pues hagámoslo más discretamente. No, la iglesia comenzó a orar. Y oraron y oraron y oraron. Y después de que oraron, dice el versículo 31 de Hechos capítulo número 4, al cual quiero ir, que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Vea, lo leo: cuando hubieron orado, ahí está la oración. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Y hablaban con valentía, con denuedo, con mucho conocimiento. Eso es denuedo, la palabra de Dios. Y hablaban con poder la palabra de Dios. Y hablaban abundantemente la palabra de Dios. Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Después de que hubieron orado. Quizá tú eres un cristiano que por mucho tiempo has recibido el llamado de Dios y Dios te insiste, pero no has tenido el valor para lanzarte al llamado que Dios te ha hecho. Quiero decirte que lo que necesitas es orar. Es lo que la Biblia dice. Fue mi caso personal. Yo tuve que orar 4 años consecutivos, todos los días, desde muy temprano, por muchas horas, hasta que el Señor me esclareció cuál era el llamado que tenía para mí. Y después de 4 años de oración, más de 1000 días de orar, no solo unos minutos, horas y horas y horas, Dios me llamó a esto que ahora realizo desde hace más de 20 años atrás. Dios me llamó al pastorado, a predicar del Evangelio de Jesucristo. Pero es después de que has orado que Dios te da ese valor. Tenía 20 años cuando Dios me llamó al pastorado. Tenía 16 cuando comencé una vida de oración profunda. Y cuando Dios me llamó al pastorado, escúcheme, con 20 años de edad, sin una iglesia a la cual pastorear, Dios me dijo, o Jesús me dijo y me llamó y me dijo: quiero que vayas y hables acerca de mí y edifiques mi iglesia. Y sabes, después de esos 4 años de oración, yo no dudé ni por un segundo, no tuve temor, no tuve debilidad. Me levanté de aquel llamado y dije: estoy listo, Señor, voy a ser valiente para hacer tu obra. Porque es la oración la que le permite al creyente recibir la valentía para hacer la obra de Dios. Y es la misma oración la que te da la unción que necesitamos tú y yo, para que no sean solo palabras, para que no sea solo un testimonio, sino que en ese testimonio, en esas palabras, esté el poder de Dios trabajando en las vidas de los que te escuchan. La oración es necesaria en la vida del creyente para ser salvo, para ser vencedor, para crecer espiritualmente, para recibir valor y hacer la obra de Dios, y para muchas otras cosas más. La oración es necesaria, es un ingrediente básico, es vital para tu vida cristiana abundante que practiques la oración. Maravillosas promesas tenemos en la Biblia con respecto a qué sucede con nuestras oraciones. Nuestras oraciones no solo son palabras que se quedan en una alfombra o en un colchón de cama si te arrodillas en tu cama. Nuestras palabras llegan a Dios, Dios nos escucha. Jesucristo mismo dijo en el sermón de la montaña, Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, cuando tú buscas a Dios en oración, Dios te escucha. El Salmo 91, un salmo precioso. Dios promete: me invocará y yo le responderé. No solo promete oírnos, sino promete respondernos. Con Él estaré en la angustia. Cuando me invoques. Dios escucha la oración. Decía el salmista en el Salmo 65: tú oyes la oración y a ti entonces vendrá toda carne. La Biblia está llena de versículos en donde nos confirman que Dios escucha nuestra oración. Cuando Salomón construyó el templo, la promesa que Dios le hizo fue: cada vez que ustedes vengan a este templo y me busquen en oración, yo escucharé y yo responderé.
La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios respondió a muchas oraciones de quien lo invocaba. Le respondió a Moisés frente al Mar Rojo, levantando la vara y abriendo el Mar Rojo en dos. Le respondió después cuando llegaron a las aguas de Mara y eran amargas. Y dijo Moisés, dice el Éxodo 15, que clamó a Dios. Y Dios le dijo, echa ese árbol a las aguas, y se endulzaron las aguas, porque Dios responde a nuestras oraciones. Dios le respondió a aquella mujer, Ana, que llegó llorando al templo pidiendo un hijo. Quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Y Dios le respondió y tuvo un hijo, y ese hijo nada más y nada menos fue el profeta Samuel, que vivió para servir a Dios. Dios le respondió al profeta Elías en más de una ocasión, la más conocida, cuando pidió que cayera fuego del cielo para que se demostrara quién era el Dios verdadero. Dios respondió y cayó no solo un poco de flama, cayó un misil desde el cielo para consumir el holocausto, porque Dios responde nuestras oraciones. Cuando la iglesia primitiva clamó y dijo, tengo temor, ¿qué vamos a hacer? Dios respondió, mandó al Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A ti y a mí también Dios nos ha respondido a nuestras oraciones. ¿Por qué dejamos de orar entonces? La oración es un ingrediente básico en la vida del creyente, en esa vida abundante que Dios ha prometido. La oración es algo necesario, infaltable, indispensable. Es por eso que hoy hago un llamamiento a la iglesia, un llamamiento a que busquemos a Dios en oración. Y si has dejado de orar, por favor recuerda en esta mañana lo que te he dicho. Recupera tu tiempo de oración. Si tú eres de los cristianos que has dejado de orar, que cada vez fuiste orando menos, hasta que ahora casi es raquítico tu tiempo con Dios, o casi es nulo, o quizás sea nulo tu tiempo en oración, hoy quiero pedirte que recibas el llamado de Dios. Recupera tu tiempo de oración, recupera tu vida de oración, porque al recuperar tu tiempo con Dios vas a ser un cristiano vencedor, vas a ser un cristiano que crece espiritualmente, vas a ser un cristiano valiente para hacer la obra de Dios y con la unción de su Espíritu Santo. Es por eso que hoy te digo, si tú quieres la vida abundante que Jesús prometió, es necesario que busquemos a Dios en oración, que doblemos nuestras rodillas, que tengamos un tiempo de encuentro con Dios, porque la oración es necesaria. Es un ingrediente básico en la vida abundante del creyente. Cierra tus ojos y terminemos orando. Comienza a orar, no esperes a que yo ore. Yo voy a hacer una oración muy sencilla. Señor, quiero pedirte que perdones a tu pueblo porque hemos abandonado la oración. Estamos llenos de actividades, de proyectos, de planes, en donde la oración ha quedado relegada a un papel secundario. Pero hoy, a través de tu palabra, recuerdo que la oración es un ingrediente básico en la vida abundante del creyente. Es por eso, Señor, que hoy queremos que nos ayudes, Espíritu Santo, a recuperar ese tiempo en oración, ese tiempo profundo en donde te hablo y tú me respondes. Ayúdame, Señor, a ser un hombre de oración como lo fue mi Salvador y mi Señor Jesucristo. Señor Jesús, quiero ser como tú en la oración. Quiero ser así, Señor, un apóstol que ora como lo fue Pedro o Pablo o Spurgeon o Juan Knox en Escocia, Señor, o cualquier otro creyente que ha dedicado su vida para la oración. Señor, que nadie piense que la oración no es para él. Te pido que tú reveles a nosotros nuestra necesidad que tenemos de ti, y que al orar más, Señor, podamos sentir esa fortaleza y ese vigor espiritual, y podamos crecer y podamos tener vidas victoriosas y podamos tener el valor para hacer tu obra, Señor. Hoy quiero pedirte que levantes una generación de creyentes que oren a ti, que te busquen a ti, que recuperen, Señor, este tiempo perdido, para que seamos esa iglesia, Señor, preparada, irreprensible, que tú vienes a buscar, Señor, y que mientras tú vienes, tú quieres usar para bendición, Señor, de este mundo. Permítenos ser parte de esa iglesia, Señor, que ora, que se atreve a
combatir en contra de las fuerzas del enemigo, Señor, y en contra de los demonios y las tentaciones de este mundo, y que seamos ese pueblo que ora, Señor, fortalecidos en ti, y así poder avanzar y ganar las almas, Señor, que tú quieres que ganemos a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de lo que soy y cómo vivo, Señor. Pero esto jamás lo lograré si no recupero mi tiempo en oración. Por eso es que hoy clamo a ti, Señor Jesús, y te pido que hagas resonar cada día, cuando despierto, que mi primer pensamiento sean tus palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. Que las primeras palabras que vengan a mi mente sean: orando en todo tiempo y velando en esto con toda perseverancia. Que las primeras palabras que vengan, Señor, a mi mente sean: orad sin cesar. Y esto me haga tener una invitación para doblar mis rodillas y pasar tiempo a solas contigo. Ayúdame, Señor, ayúdanos como pueblo cristiano a profundizar más nuestro tiempo contigo. Que no oremos solamente cuando tengamos peticiones, Señor. No, que oremos para preguntarte: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué voy a hacer este día? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿A quién le voy a hablar? Dame sensibilidad, corrígeme esto, quítame aquello, Señor, y que este tiempo de oración lo aprovechemos para que entonces seamos cristianos vencedores, que crecen espiritualmente y que son valientes para hacer tu obra, teniendo la unción que da el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que busquemos cada día tus propósitos y así seamos una iglesia victoriosa en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si tú quieres seguir orando, puedes hacerlo. No te limites, este servicio ha terminado. Puedes seguir en oración, busca el rostro de Dios. Gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.